Buenos días chicos, espero que se encuentren bien en casa. La clase de hoy se titula La influencia social y los medios de comunicación. Bueno, ya en la clase pasada habíamos visto cuál es el proceso de la socialización, en donde nosotros capturamos todo lo que está en nuestro entorno a través de la relación con los demás y con nuestro entorno. Entonces aquí nos dice que a través de esa interacción social nosotros interiorizamos los valores, las normas y pautas de conducta. Es decir, nosotros vamos poco a poco aprendiendo y practicando esos valores, esas normas que se establecen dentro de una sociedad y las pautas de conducta, es decir, la forma en cómo nosotros nos debemos comportar. Es un mecanismo que nos permite la conformación de la identidad individual y colectiva. Nosotros tenemos esas dos identidades, la individual, que es la que, bueno, yo me defino como tal, y la colectiva es la que comparto con los demás. La interacción social se lleva a cabo a través de diferentes tipos de comunicación. Y aquí en el cuadro nos dice que es precisamente esta influencia. Es la interacción social. Los individuos influyen mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Es decir, nosotros poco a poco, conforme vamos interactuando con los demás, vamos adaptando ese comportamiento que tenemos respecto a los demás. Es decir, nosotros nos comportamos de acuerdo a la persona con la que estemos. Las interacciones sociales se dan cuando dos o más personas se relacionan entre sí. Entonces, eso se conoce como interacción social. Cada individuo va formando su identidad específica en la interacción con los demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse. Entonces, nosotros desde que somos pequeños, el primer grupo de influencia que tenemos es la familia, y de la familia vamos adquiriendo todos estos serie de valores, normas y pautas de conducta que nos permiten más adelante poder interactuar con los demás. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación. Primeramente tenemos la comunicación verbal. Es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. Mientras que la comunicación no verbal o corporal es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Entonces aquí, como vemos en el cuadro, nos marca aquí que la verbal puede ser oral o puede ser escrita, y la no verbal utilizamos gestos, imágenes y sonidos. Regularmente cuando nosotros nos comunicamos de manera verbal, casi el 70% es la comunicación no verbal y el otro 30% sería la verbal. Así que muchas veces cuando nosotros nos estamos comunicando, ¿sí?, muchas veces decimos más con nuestros gestos, con nuestras actitudes corporales, que con lo que estamos diciendo. Comunicación escrita. La comunicación escrita le permite al hombre expresarse por medio del papel o por medio de una computadora hoy en día. Es un método que se usa para poder comunicarse y expresar ideas de manera escrita. La comunicación escrita implica que el emisor redacte, elabore diferentes tipos de texto o escritos con el objetivo de transmitir su mensaje y que éste pueda llegar a un número indeterminado de receptores. Entonces, otra de la manera de comunicarnos pues es a través de la comunicación escrita, como muchas veces hacemos en los medios de comunicación, en las redes sociales en las que estamos. Comunicación espacial. Es más que nada la parte de comunicación no verbal llamada proxemia. Son las distancias medibles entre las personas mientras están interactuando entre sí. El término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal. Este espacio comprende el aspecto físico del lugar y la distancia que utilizamos para hablar. Entonces nosotros, como espacio personal, tenemos lo que es, si nosotros extendemos nuestro brazo, ese largo de nuestro brazo es exactamente nuestro espacio personal. Si permitimos que una persona entre a ese espacio personal, es porque la consideramos una persona
pues que conocemos, que le permitimos esa intimidad. Sin embargo, si se acerca a alguien que no conocemos e invade este espacio, pues nosotros nos sentimos mal y retrocedemos hacia un lado para no sentirnos tan cerca. La comunicación icónica es todo aquel que se utilizan símbolos básicos y además define maneras de combinarlos para producir un icono comprensible con expresión. Las señales de tráfico serían un ejemplo. Entonces todo esto es la icónica, se refiere a símbolos, a imágenes a través de un icono que nos está indicando algo. Comunicación de masas. Es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único, que es el comunicador, y un receptor masivo, que sería la audiencia. Los medios de comunicación de masas son solo instrumentos de la comunicación de masas, ¿sí? Entonces aquí en el cuadro nos dice proceso por el cual comunicadores profesionales utilizan los medios para divulgar mensajes ampliamente, rápidamente y continuamente para lograr los significados propuestos en audiencias grandes y diversas con el propósito de influir en ellas en una variedad de modos. Entonces, la comunicación de masas se refiere a cuando una persona se pone frente a un público y le comunica algo. Estas son las distancias sociales que yo les decía, que son las distancias físicas, en donde le vamos a permitir a las personas acercarse más a nosotros o no. Entonces, como distancia íntima tenemos que sería de los 0 centímetros a los 45 centímetros, que es más o menos aproximadamente lo que yo les decía del brazo. A esa distancia le vamos a permitir que se acerquen pues nuestra pareja, ¿verdad? Los hijos, el esposo, gente muy allegada y que le permitimos esa cercanía sin sentirnos incómodos. La distancia personal, que sería de los 45 a 1,25 m, pues ya se lo permitimos a compañeros de escuela o de trabajo. La distancia social, que sería con la mayoría de las personas, que sería del 1,25 al 3,60, son personas que conocemos simplemente. Y la distancia pública, que sería de 3 metros 60 centímetros a 7 metros 50 centímetros, sería pues la distancia que utilizan los políticos dando un discurso. ¿Cuáles son esas normas sociales que nos dan pauta de cómo nosotros nos debemos ir comportando respecto a los demás? Pues aquí nos dice que son un conjunto de reglas implícitas que deben seguir las personas para procurar una adecuada convivencia. Buscan homogeneizar a la población con respecto a su forma de pensar, vestir, comportarse e interactuar. Aquí estaríamos hablando de lo que sería el proceso cultural. La cultura nos va preparando y también nos va dando información que nos permite ir formándonos como personas. El incumplimiento de estas normas no implica sanción institucionalizada, pero sí genera reproche, descontento o discriminación social. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que una persona va en la calle comiendo algo y lo tira al suelo, ya terminándolo, pues nosotros lo vamos a tachar como un reproche, ¿no? Simplemente vamos a decir qué persona tan sucia y pues que levante su basura. Entonces esas normas sociales que se establecen pues dentro de una sociedad, nosotros regularmente tratamos de cumplirlas y tratamos de que también los demás las cumplan. Bueno, de esta clase, chicos, sale una tarea que se llama tipos de propaganda que influyen en el grupo de personas. La propaganda, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, es una forma de influir en la sociedad y de querer influenciarla para que piense de determinada forma. Entonces, lo que van a hacer aquí es mencionar 5 tipos de propaganda que influyen en un grupo de personas negativamente. Van a explicar en qué consiste cada uno de esos tipos de propaganda, colocan una imagen que ejemplifique cada tipo de propaganda, explican la manera en cómo es influido el grupo de personas, explican cuál sería la solución para el grupo si no se dejan influenciar por esa propaganda y pues entrega en computadoras sin faltas de ortografía, en tiempo y forma.
Entonces, chicos, esta tarea es la tarea que van a hacer en equipo. Les voy a pedir de manera, es que la vez pasada yo les pedía que nada más una persona lo entregara, pero no, entréguenlo cada quien, aunque sea la misma tarea, entréguenlas todas en Classroom para que yo se las califique por igual. ¿Sí? Bueno, chicos, pues sería esto de toda esta clase. Espero que tengan un bonito día. Cuídense mucho.